Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo. Amados hermanos y amigos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos ya en esta hora de la noche, listos para iniciar el programa Sembradores del Rey, un programa que transmitimos cada lunes de 8 a 9 de la noche. Así que gracias a Dios que nos permite el poder estar en esta plataforma y el poder transmitir este mensaje que solamente estoy transmitiendo por el medio del Facebook. Aún todavía no he entrado a lo que es la radio para también el poderme conectar y el poder estar transmitiendo este programa. Así que en esta hora de la noche, pues una vez más les doy la bienvenida a todos los que en esta noche ya se están conectando y que seguramente nos estarán acompañando para meditar en este momento en la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar en esta noche poniéndonos en manos de Dios para que así podamos juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Les recordamos que su servidor predica en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Acá es donde estamos predicando la palabra de nuestro Dios, y desde este lugar también estamos transmitiendo en vivo este mensaje y esta predicación que estaremos llevando a cabo en unos instantes más. Vamos a ir a Dios en oración para que sea Él quien bendiga este programa y que nos ayude para que así lo que vamos a estudiar sea también de gran edificación y beneficio espiritual para los que nos acompañan en esta hora de la noche. Vamos a ir a Dios en oración para dar paso al texto y después el tema que voy a compartir con ustedes. Eterno y poderoso Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta noche le damos las gracias por la vida y la salud, nuestro Dios, que usted nos ha regalado. Gracias también porque en este día hemos sido grandemente bendecidos, nos ha cuidado, y ahora nuestro Dios nos encontramos por medio de este medio, trayendo su palabra, pidiendo que bendiga a cada uno, nuestro Dios, de los que en esta noche nos acompañan y que estarán juntamente con su servidor escuchando su palabra. Bendiga nuestro Dios las necesidades que hay en el vasto mundo, bendiga a los enfermos, bendiga nuestro Dios a los dolientes que han perdido un ser querido, a todo nuestro Dios sin excepción de personas. Pedimos que sea con cada uno de ellos, a nosotros también que estamos transmitiendo su palabra a través de este medio, que también sea con nosotros, que nos dé la sabiduría que necesitamos de lo alto para así compartir su palabra. Gracias porque nos permite, buen Padre, poder ser portadores de buenas noticias a través de su palabra. Bendíganos nuestro Dios, y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, en esta noche vamos a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y el tema de esta noche lo vamos a encontrar basado en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos allá en la ciudad de Colosas, especialmente en el capítulo 3 y en el verso 23. Colosenses capítulo 3, versículo número 23.
dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros hacemos y que estamos haciendo no para nosotros, sino para nuestro Dios. No lo estamos haciendo para los hombres, no lo estamos haciendo para ser visto por los hombres. Lo estamos haciendo, hermanos, en cuanto al trabajo se refiere espiritual, lo hacemos, hermanos, para nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo, hermanos, de corazón. No agradamos al hombre, sino al que debemos de agradar es a Dios. En la Biblia hay un número, hermanos. Hay un número, el cual es el número sagrado. El 7 es el número más sagrado para los hebreos. Este número, hablando acerca del 7, aparece más de 50 veces. Y el 7 representa la perfección. La deidad más el universo equivale a todo lo que existe. Ahora, ¿qué tiene que ver, hermanos? ¿Qué tiene que ver este número que estoy mencionando, amigos, en esta noche con el tema que voy a compartir? Bueno, ¿qué tiene que ver el 7? Bueno, pues el 7, en esta hora de la noche, yo quiero decirles, ¿verdad?, bajo el texto que acabo de leer y el tema que voy a compartir, hay 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis, hacedlo, dice allí, ¿sí? Todo lo que hacéis, hacedlo, dice el 23, de corazón. Así que vamos a meditar en esta noche 7 cosas que debemos hacer de todo corazón. Vamos a irlas meditando de una por una, para que así miremos cuáles son esas 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. No solamente hay 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. En la palabra de nuestro Dios encontramos una infinidad de más cosas que nosotros debemos hacer, y seguramente ustedes ya estarán pensando en algo, ¿verdad?, que nosotros, o algo que se debe de hacer. De todo corazón, hermanos, amigos, nosotros debemos, número 1, convertirnos a Dios. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se debe de hacer de todo corazón, porque esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Una de las cosas, hermanos, que encuentro, que permítanme decirles, la que acabo de mencionar: convertirnos a Dios de todo corazón, hermanos. Sí, eso es lo que nosotros debemos de hacer, y hacemos cuando nosotros, hermanos, nos convertimos a nuestro Dios. Ahora, las cosas, hermanos, que se deben de hacer de todo corazón, una de ellas es convertirnos a Dios. Nosotros encontramos, hermanos, como Josías, allá en el Antiguo Testamento. Dice en el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 34, nosotros allí vamos a encontrar, en el capítulo 34, que nosotros debemos de convertirnos a Dios, tal como Josías. Dice la palabra de Dios que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Dice la Biblia que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años
comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de y derribó de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos, por tanto la tierra de Israel volvió a Jerusalén. Debemos de convertirnos a Dios. Hay 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón, y una de ellas es convertirnos a Dios. Y aquí, hermanos, este hombre, estamos viendo, hermanos, que en realidad, amigos, él se convirtió únicamente a nuestro Dios. Él no siguió la idolatría, él no siguió los ídolos, sino todo lo contrario. Él volvió a Dios, únicamente a Él. Y aquí nosotros lo encontramos por medio de la palabra de Dios, lo que este rey tan jovencito hizo. Quemó todos los altares, quemó todo lo que tenía y lo que olía a idolatría, todo lo que tenía que ver con la idolatría, todo lo que no glorificaba a Dios, todo lo que no agradaba a Dios, él lo quitó, y únicamente él se convirtió nada más a Dios. Eso fue lo que hizo, hermanos, este rey. Así que hay 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón: convertirnos a Dios, porque a veces nosotros nos hemos convertido, nos convertimos a Dios, pero todavía hay en nosotros, en nuestro ser, todavía hay algunas prácticas, hay algunas plantitas de cizaña que aún quedan todavía en nosotros, cosas que no agradan a Dios, y que nosotros tenemos que quitarlas, porque nos tenemos que convertir única y exclusivamente a nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos y debemos hacer. 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. La palabra hacer se encuentra en la palabra de Dios más de 569 veces. Ahora imagínense si solamente una vez que se menciona la palabra hacer, ahora 2, 3, 4, ya más de 500 veces, tenemos que nosotros tomar las cosas de Dios con toda seriedad. 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. De todo corazón nosotros debemos, número 2, buscar al Señor. Eso es lo que se debe de hacer. Buscar al Señor de todo corazón. Dios nos ha facultado, hermanos, amigos, Dios nos ha facultado con lo que nosotros conocemos como los pensamientos, con los pensamientos. Dios nos ha facultado con lo que es la mente. Y cuando hablamos de todo corazón, estamos hablando, hermanos, con toda nuestra mente. Debemos de buscar al Señor. En Jeremías, capítulo 29, verso 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está, hermanos, amigos, lo que dice la palabra de Dios de las 7 cosas que nosotros debemos de hacer de todo corazón, es buscar al Señor. Y esto es, hermanos, lo que se les está enviando en esta carta Jeremías a los que se encontraban en el cautiverio. Él está diciendo que ellos debían de buscar a Dios, y
nosotros sabemos que el pueblo de Israel, en lugar de buscar a Dios, buscó sus propios intereses, buscó su propio servicio, buscó su propia gratificación, buscó servirse a sí mismo, buscó la idolatría, buscó los adivinos, buscó los hechiceros, los sabios, los magos, buscó al mismo hombre, pero no buscaron a Dios. Y una de las cosas que se debe de hacer de todo corazón es buscar al Señor. Hermanos, amigos, el Antiguo Testamento se abre con Dios buscando al hombre. Dice allá por el Génesis en el capítulo 3, ¿dónde estás tú? Y hermanos, en el Génesis se abre Dios buscando al hombre. Pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, se abre el Nuevo Testamento con el hombre buscando a Dios. Así encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿dónde está el Rey de los judíos? Dice allá en Mateo por el capítulo número 2, para adorarle. Entonces, 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. De todo corazón debemos de buscar a Dios. Y debemos de hacerlo, hermanos, como ese personaje que se menciona en el Antiguo Testamento, conocida como la Sulamita. En Cantares, en el capítulo 3, en el verso 1 dice la Biblia: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, porque ella lo fue a buscar y lo fue a buscar en lugares prohibidos. En los lugares prohibidos, ahí no está el Señor. Por eso ella dice: yo lo fui a buscar, lo busqué y no lo hallé. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer, hermanos y amigos, es buscar al Señor. Hay que buscarle, porque el tiempo que nosotros tenemos es un tiempo que pasa inmediatamente. El tiempo está pasando pronto y con ello la vida se nos está yendo. La vida se nos está terminando. Así que una de las cosas que debemos de hacer de todo corazón es buscar al Señor. 7 cosas que debo hacer o que debemos de hacer de todo corazón. Convertirnos a Dios, número 1. Número 2, buscar al Señor. Número 3, confiar en el Señor. Esa es otra de las cosas que nosotros debemos de hacer de todo corazón. Confiar en el Señor. Dice Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ve? Una de las cosas que usted debe de hacer es confiar en el Señor y no confiar en su propia prudencia, no confiar en sus propias fuerzas, no confiar en uno mismo, sino que nosotros debemos de confiar en el Señor y Él no nos va a fallar. Hay un corito, hermanos, que se canta: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar. Y todo esto lo hacemos porque nosotros debemos, hermanos, una de las cosas que se debe de hacer de todo corazón, hermanos y amigos, es confiar en el Señor. Ahora, ¿cómo quién? ¿Quién confió en Dios? Hay personajes en la Sagrada Escritura que son hombres y mujeres que confiaron en Dios. Bueno, encontramos a uno de ellos en el Antiguo Testamento. Y uno de estos hombres que confió en Dios fue Abraham. ¿Sí? En Génesis capítulo número 15,
nos habla acerca de cuando Dios le habla a Abraham en visión, y a Abraham se le dice que él no debería de tener temor, porque Dios era su escudo, y aparte de esto, Dios le habla y le promete a Abraham un hijo. Y él confió en el Señor. Y nosotros, hermanos, lo encontramos ya cuando el apóstol Pablo les escribe a la carta a los romanos, habla acerca de Abraham, y dice que Abraham, ¿verdad?, ya era un hombre grande. Y dice la Sagrada Escritura, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y nos sigue hablando la Sagrada Escritura de cómo Abraham, ya siendo un hombre grande, teniendo ya un cuerpo casi, podemos decir, un cuerpo muerto, y aún así él confió en el Señor y recibió esa promesa que se le había dado. Se convirtió en padre ya cuando él tenía los 100 años. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer de todo corazón es confiar en el Señor. No confiar en nuestra prudencia, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en lo que nosotros tenemos, sino que nosotros debemos de depositar toda nuestra confianza en el Señor. 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. Una de las 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón es amar al Señor. Dice Mateo capítulo 22 en el versículo número 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos y amigos. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. En una ocasión Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, por el verso número 14, déjenme lo buscamos, dice en estas palabras, mire cómo nos dice 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es amar al Señor, hermanos. ¿Como quién? Bueno, debemos de amar al Señor como María, hermanos. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice la Biblia: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Aquí encontramos, hermanos, un amor tan grande que tenía, hermanos, a esta mujer hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ella, hermanos, lo está demostrándole este amor en regalarle algo que es, sabemos que es, fue o más bien algo meramente natural. Ungió sus pies con este perfume. Para poder hacer los perfumes en aquel tiempo de nardo, era costoso y era caro. Era caro el perfume. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella demostró que le amaba. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros, hermanos? ¿Qué nos dice a nosotros en cuanto al amor? Pues nos dice primera de Juan, capítulo 3, en el versículo número 17. Déjenme
lo busco para citarlo correctamente. 3:18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, de las 7 cosas que nosotros debemos de hacer de todo corazón. Debemos de amar con hechos, no con palabras. En este tiempo, hermanos, se requieren hechos y no palabras. Porque para decir, hermanos, palabras acerca del amar, muchos tienen palabras para decir acerca de ello. Pero la Biblia requiere que nosotros amemos. No amemos de palabras, sino de hechos y en verdad. 7 cosas que nosotros debemos de hacer de todo corazón. De todo corazón debe de convertirse a Dios. De todo corazón buscar al Señor. De todo corazón confiar en el Señor. De todo corazón amar al Señor. Estamos viendo ese asunto, ¿verdad? A amar al Señor. Cuando alguien, hermanos, amigos, ama a alguien, no le es una carga. No le es una carga el amar. Ni se le dificulta, hermanos, ni se le dificulta el poder estar con aquella persona, hermanos, amada. Con aquella persona, hermanos, que se ama. ¿Cuántos de los que en esta tarde, verdad, se han conectado, han amado o amaron a quienes, o aman a quienes están con usted? Y no se le dificultaba cruzar colonias porque no había camiones que lo llevaran hasta el cerro donde vivía su amada. No se le dificultaba pasar por las noches en ese puente de agua o ese río de agua, sumergir los pies allí y llegar a su casa con los pies mojados. No le importaba. Llegaba con una felicidad dentro de su ser que no la podía expresar porque estaba con su amada o porque estaba con su amado, ¿verdad? Cambiándolo al término de las mujeres, porque su amado lo había ido a ver. Hermanos, de las 7 cosas que se deben de hacer de corazón es amar al Señor. Y cuando alguien, hermanos, cuando alguien ama de todo corazón, hermanos, a nuestro Dios, no hay dificultades, no hay pretextos para no poder estar escuchando el mensaje de nuestro Dios. Se vencen todos los obstáculos, todas las dificultades que humanamente se presentan para poder estar siendo alimentados con la palabra de nuestro Dios. Eso es, hermanos, cuando en verdad las cosas se hacen, hermanos, de todo corazón. Cuando alguien hace algo de todo corazón, que sabemos, hermanos, es un decir. Por ejemplo, si hoy fuere sábado, es un ejemplo, si hoy fuere sábado y sabemos, hermanos, que amamos a Dios de todo corazón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, hermanos, para prepararnos? Porque queremos estar escuchando las palabras del amado, la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hacemos o qué debemos de hacer un día antes? Bueno, un día antes preparamos el vestuario que nos hemos de poner el día siguiente para poder estar con nuestro amado, con nuestro Dios. ¿Qué se prepara? Hay quienes preparan desde un día antes lo que se va a desayunar. Otros preparan su Biblia, su himnario, su libreta, su lápiz para hacer apuntes y lo ponen, la Biblia, lo ponen a vista de que no se les vaya a olvidar. Si hay alguien que tiene problemas con la vista, hasta los lentes los echa ahí dentro de su bolsa, que no se le olvide para irse a adorar al amado. Hay quienes se preparan, hermanos, se preparan acostándose temprano para poder estar con nuestro Dios, con nuestro amado. Esa es una manera de demostrar que realmente se ama a Dios. Se preparan con mucho tiempo.
Hermanos, nosotros cuando íbamos y adorábamos a nuestro Dios, que bajábamos por todas esas montañas para poder ir allá al lugar donde estaba el local, la congregación, para adorar a Dios. Un día antes nos preparábamos, hermanos, porque hacíamos tanto. Hermanos, íbamos al campo, recogíamos pastura, le dábamos alimento a nuestros animales, dejábamos todo preparado porque ese domingo no íbamos a estar en casa, íbamos a estar allá adorando a nuestro Dios. Preparábamos, hermanos, todo, hasta nuestros zapatos, porque teníamos que caminar una hora y media para poder ir a adorar a Dios entre las montañas. Y ahí vamos. Pero qué bonito, fíjese, qué bonito se sentía. Ahí vamos corriendo y brincando entre la montaña, lejos, para ir, hermanos, a adorar a nuestro Dios. 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. De todo corazón nosotros debemos amar al Señor. Y al hacer todas esas cosas, es una acción que realmente se ama a nuestro Dios. Número 5. 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. De todo corazón, hermanos, nosotros debemos de obedecer, ¿sí? De todo corazón nosotros debemos obedecer a Dios. Dice la Biblia, hermanos, en Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo número 26, Deuteronomio capítulo 26, en el versículo número 16, dice la palabra de Dios: Jehová tu Dios, que cumple y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 7 cosas que debo de hacer de todo corazón, y una de ellas es obedecer al Señor, obedecer a Dios de todo corazón. Ahora la pregunta es: ¿como quién? Bueno, hay en la palabra de Dios, hermanos y amigos, hay en la palabra de nuestro Dios ejemplos de quienes amaron a Dios de todo, obedecieron a Dios de todo corazón, y el resultado fue un resultado satisfactorio. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 2 y en el versículo número 4, déjenme dar la cita correcta, es primer libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo número 4 dice la Biblia: los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Déjenme leer bien la cita, no sea que me vaya a estar equivocando. Primer libro de Samuel 22, primer libro de Samuel 22, 14. Dice el 14: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, de un hombre que obedeció al Señor, hermanos, de todo corazón, y ese fue, hermanos, el rey David. Hermanos, antes de ser rey, él ya obedecía, hermanos, lo que Dios le mandaba que él hiciese, y esa obediencia lo llevó a ser lo que él fue. Lo llevó, hermanos, a convertirse en un rey, en un hombre poderoso, en un hombre, hermanos, que sirvió a una nación que fue elegida o escogida por Dios. Una nación, hermanos, que fue bendecida, como dice la Biblia, que fluía leche y miel. Y hoy nosotros todavía estamos leyendo o estudiando acerca de ese personaje. ¿Por qué, hermanos? Porque él obedeció al Señor y lo obedeció de todo corazón, hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia también a cada uno de nosotros? A los jóvenes especialmente,
¿Qué les dice la palabra de nuestro Dios? Bueno, pues la palabra de Dios les dice, ¿verdad?, de esta manera en la carta a los Efesios, hablando acerca, ¿verdad?, del obedecer, hablando acerca de la obediencia. Dice en Efesios capítulo 6, versículo número 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios, hablando acerca de la obediencia, las hermosas promesas que hay para el joven obediente. Dice la Biblia aquí que aquel joven que es un joven obediente, Dios le prolongará la vida. Y si no hay esta obediencia, nosotros hemos sido testigos de muchos jóvenes que lamentablemente no han podido llegar ni siquiera a la edad de los 30 años. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes a sus padres, mucho menos a Dios, y su vida ha sido quitada. 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. De todo corazón nosotros debemos de obedecer al Señor, así como lo hizo el rey David. Y hoy podemos estar leyendo en la palabra de Dios muchas de sus hazañas, muchas de las cosas que él logró, porque fue un hombre que obedeció a nuestro Dios. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es seguir, fíjese, seguir al Señor. Citando nuevamente el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, en el verso 4, dice la palabra de Dios, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Fíjese cómo el rey David aquí está dando unos hermosos consejos a su hijo, que era o que fue el próximo rey de la ciudad de Jerusalén. No iba a faltar un varón en el trono. Esa familia, hermanos, amigos, seguiría siendo bendecida. ¿Por qué? Porque ellos siguieron al Señor. Nosotros en la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento encontramos de un hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Enoc siguió al Señor. Enoc anduvo con él. Y dice la palabra de Dios en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermano, sigue diciendo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjese las bendiciones que recibió este hombre. Al Señor, caminó con Dios, no vio la muerte, engendró familia. Ahora, ¿cuánta familia engendraría este personaje? Nosotros no sabemos, hermanos, cuántos engendraría, pero sí dice la Biblia que fueron todos los días de Enoc 365 años. Fíjese cuántos años le dio Dios. Dios le prolongó la vida, más de 300 años, porque él caminó, hermanos, con Dios, hermanos. Ahora, ¿cuántos años queremos que Dios nos dé a nosotros en nuestra vida física? ¿Cuántos años queremos vivir nosotros en este planeta llamado Tierra? ¿Cuántos años queremos vivir? Ahora nosotros no sabemos cuánto hemos de vivir, pero Dios nos prolongará nuestra vida eterna en el más allá. Allá no vamos a vivir ni 300 ni 969 años como Matusalén. Allá vamos a vivir por toda la eternidad. Y allá el tiempo no se cuenta porque es eternidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es caminar
con o seguir al Señor. Es una de las 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. La última cosa que debemos de hacer de todo corazón es en el Señor. ¿Sí? Eso es lo que también nosotros debemos de hacer de todo corazón, regocijarnos en el Señor. Dice uno de los profetas menores en el libro de Sofonías, en el capítulo 3 y en el versículo número 14, dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, voces de alegría, ¿verdad? Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura, en quien nosotros nos debemos de regocijar. De hecho, cuando se escribe un salmo, que es el número 100, fíjese cómo dice este salmista: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué encontramos aquí en la palabra de nuestro Dios? Hermano, no encuentro otra cosa más que gozo. No encuentro otra más que regocijo. Nosotros debemos de regocijarnos en el Señor. La Biblia nos dice allá en el Antiguo Testamento, en el libro, hermanos, de Nehemías, en el capítulo número 8, debemos nosotros, hermanos, de regocijarnos como Nehemías. Dice la Biblia en Nehemías 8:10, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Todo esto, hermanos, se debido a que él leyó la ley del pueblo, la ley, hermanos, de Dios al pueblo. Y Nehemías, hermanos, sintió ese gozo, esa alegría, hermanos, que invadía a él, hermanos. Pues bien, ahora la palabra de nuestro Dios a nosotros nos dice la Sagrada Escritura: regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres, el Señor está cerca. Hermanos, el apóstol Pablo les escribe también a los hermanos en la carta de los tesalonicenses y aquí en la misma Filipenses. Y hermanos, es una carta que habla mucho acerca del gozo. En Filipenses dice: está siempre gozosos, orad sin cesar. En primera a los tesalonicenses 5:14, como dice Dios, que nosotros, fíjese cómo les escribe el apóstol Pablo a estos hermanos. Y fíjese en el capítulo 5 y en el versículo número 16 les dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que una de las 7 cosas, hermanos, que nosotros debemos de hacer de todo corazón es regocijarnos en el Señor. Eso es lo que nosotros, amigos, hermanos, como cristianos debemos de hacer. Decíamos al principio de nuestro tema que hay un número para los hebreos muy, hermanos, importante, y es el número sagrado. Es conocido, hermanos, como el número de la perfección. Y ese número es el número 7. Por eso hablamos acerca de 7, ¿sí? 7 cosas que debemos de hacer de todo corazón. Las voy a repetir. De todo corazón nosotros debemos convertirnos a Dios, buscar al Señor, confiar en el Señor, amar al Señor,
obedecer al Señor, seguir al Señor y regocijarnos en el Señor. Esas son las 7 cosas que hemos visto en esta hora de la tarde que debemos de hacer de todo corazón. Y cuando hablo acerca de hacer de todo corazón, no estoy diciendo que las debemos de hacer rutinariamente o mecánicamente, sino que el hacer es algo que se siente que en verdad estamos haciendo esas cosas. Pero esto no es todo. Hay muchas cosas más que nosotros debemos de hacer. Estas son solamente una parte de lo que nosotros debemos de hacer. Esperamos en Dios que Él nos ayude a realizarlas para que en el día del juicio nos diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche de escuchar estas palabras de nuestro Dios, hermanos, en el día del juicio final? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque se nos mandó a hacer no solamente 7, sino hay muchas cosas que debemos de hacer para nuestro Dios, pero esperamos oír estas palabras tan hermosas en el día del juicio final, porque estamos haciendo lo que Él nos dice, aunque habrá quienes no entrarán porque no están haciendo la voluntad de Dios. No todo el que Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro y aquello. Y Él les va a decir: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esperemos que estemos haciendo lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos. Hay 7 cosas que debemos de hacer, y esas cosas las debemos de hacer no mecánicamente, no rutinariamente, sino de todo corazón. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta noche, en este su programa Sembradores del Rey. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros este momento de meditación en la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos y gracias por su atención. Les esperamos en otra transmisión de este su programa Sembradores del Rey. Dios sea con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos.